Ya, ahí sí. Retomamos entonces, chicos, la clase. ¿Están todos por ahí? Sí, profe. Ya, bueno, ya vimos lo que era análisis financiero, vimos los ratios, ya saben lo que hay que hacer en el webinar. Eso lo vamos a trabajar mañana. Yo mañana en la mañana voy a hablar con el profesor José Miguel a ver cómo sigue, para ver si él va a hacer las otras clases o si las sigo haciendo yo. Y mañana coordinamos en el webinar, chiquillos, en ese ratito, coordinamos cuando recuperamos la clase que perdieron ayer, ¿ok? Ahora, súper importante, ojalá que puedan hacer los trabajos que les dio el profesor en el aula, ¿ya? Yo los voy a retomar ahora, bueno, como les digo, yo voy a hablar con él, los voy a retomar y a ver si los voy a hacer y podemos trabajar en eso también, que a veces hacer los ejercicios ayuda mucho más que la teoría, a mi juicio, ¿ya? Bueno, siguiendo entonces con lo que tenía pronosticado el profesor, vamos a hablar sobre la corrección monetaria. ¿Quién tiene alguna idea de lo que es la corrección monetaria? ¿A quién se le ocurre algo? Ya perdí dónde está esta cuestión. Chicos, ¿a quién se le ocurre qué es la corrección monetaria? ¿Lo han escuchado por ahí? ¿Quién sabe lo que es el IPC? ¿Quién sabe lo que es el IPC? ¿Nadie? ¿Nunca han escuchado en la televisión cuando hablan del IPC? Sí, índice de Profe, precios. ¿Sí? como el precio de los bienes y servicios, algo así, ¿o no? Está relacionado con el precio de los bienes y servicios, pero en el fondo el IPC, como dijo la Natalia, y dijo índice de precios al consumidor. ¿Qué es lo que quiere decir el IPC? Cuando nosotros escuchamos en las noticias que el IPC del año del mes de enero fue un 1%, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen? Están diciendo que los bienes, ¿ya? Bueno, primero que nada, para calcular el IPC, chiquillo, existe lo que se llama una canasta general, donde hay un montón de productos adentro, ya está la benzina, están los limones, están los tomates, bueno, hay una canasta general, ya un paquete de cosas, digamos. ¿Y qué es lo que mide el IPC? Dice que estas cosas subieron o bajaron de precio. Entonces, cuando sacamos el IPC de enero y dice que es un 1%, ¿qué dice? Que el promedio de todas estas cosas que están en la canasta subieron un 1%. Que a mí, por ejemplo, todos esos artículos el mes pasado me costaron 10, hoy día me cuestan 11. ¿Ok? Eso es el IPC, es el índice de precio del consumidor. Es lo que suben las cosas, ¿ya? Es lo que sube la canasta y se calcula a través de esta canasta. Entonces, cuando dicen que el IPC es del 3%, es porque las cosas en un promedio de todo subieron un 3%. Yo creo que ustedes de repente han escuchado las noticias que dicen, bajó el IPC porque bajaron los tomates. Claro, porque está dentro de esta canasta. Pues, claro, bajaron los tomates, pero subieron los limones. Entonces, por eso nunca la relación es directa, sino que es el promedio de esta canasta que sube y baja todos los meses. Y eso es lo que nosotros le llamamos IPC. Entonces, cuando nosotros queremos actualizar los bienes, queremos actualizar las cosas, aplicamos el IPC, porque en el fondo lo que queremos decir es dejar el valor que estaba, por ejemplo, el 1 de enero, a dejarlo
al 31 de enero. Si le aplicamos el IPC, estamos diciendo que estos 10.000 son estos mismos 10.000 ahora, porque si no serían 10.011. ¿Les queda claro? También se le llama lo que es la pérdida del dinero, porque el valor del dinero se pierde. Si hay un IPC del 3%, es porque los precios aumentaron, por lo tanto a mí me cuesta más. Yo voy a gastar más dinero en lo mismo. Entonces mi dinero vale menos. Entonces el IPC se hace para ir regulando esto. Y la corrección monetaria está relacionado con eso. Es llevar los bienes a los valores reales a una fecha determinada de cierre de un balance. ¿Les queda claro lo que era el IPC, chiquillos, para traspasarlo a lo que es la corrección monetaria? Bueno, ¿qué es la corrección monetaria? Se ve el PPT, ¿no es cierto? Yo siempre pregunto porque a veces la tecnología me gana, chicos. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué dice? Vámonos por la definición técnica que puso el profesor José Miguel. Dice, la corrección monetaria es un mecanismo para reflejar en los estados financieros la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En Chile la corrección monetaria es una exigencia de la ley del impuesto de renta. Con los IFRS, solo los países con hiperinflación deben aplicar corrección monetaria. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que deseamos recién? Deseamos que el IPC, entonces, nos indica el costo, ¿cómo se llama? El precio del índice de consumo, el costo de la vida, porque claro, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo 10.000 hoy día, ¿ya? Y después hay una inflación, es decir, suben los precios, cuando hay inflación, suben los precios, yo con esos 10.000 pesos que tengo hoy día no voy a poder comprar lo mismo a fin de mes, porque hubo un aumento de precios. Entonces, mis 10.000 en el fondo valen menos, porque no son los mismos 10.000, pero yo perdí el poder adquisitivo, porque ya no voy a no sé, pensemos que con los 10.000 yo compré 10 kilos de carne. Ahora con esos 10.000 pesos, al 31 de enero, yo voy a comprar 9 kilos de carne. Son los mismos 10.000 pesos, pero mi poder adquisitivo disminuye. Ese es el efecto de la inflación. ¿Y cómo se trata de reflejar en los estados financieros este efecto? Es a través de la corrección monetaria. ¿Qué es lo que hace? Trata de llevar esos 10.000, los lleva a la realidad actual, tal como dice la definición. Ya es un método para reflejar en los estados financieros la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, porque yo sé que esos 10.000 al 1 de enero no son los mismos 10.000 que llegamos al 31 de diciembre. ¿Ya? Por ejemplo, la deuda, por ejemplo, las monedas extranjeras, el dólar. Un dólar, usted sabe que todos los días cambia de precio. Todos los días. Entonces, la corrección monetaria, ¿qué hace? Bueno, aquí en Chile, tal como lo dice aquí el PPT, la corrección monetaria es una exigencia del impuesto a la renta, de la ley del impuesto a la renta, que dice que, por ejemplo, al 31 de diciembre, acaba de terminar el año 2020, al 31 de diciembre del 2020, el Servicio de Impuestos Internos va a dar $1 de cierre. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos va a decir que el dólar de cierre del año 2020 son 700 pesos y todas las empresas que tengan deuda en moneda extranjera van a tener que colocar su deuda extranjera a 700 pesos el dólar. Y con eso el Estado hace una homogeneidad. Todos tienen la misma relación. El IPC es lo mismo. Cuando sube, no sé, cuando ustedes arrendan, han visto por ahí los arriendos de casa, que se regulan al IPC, dice, se va a subir el arriendo el próximo año, cuando termine el contrato,
según la variación del IPC del último año. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que yo hago es decir, en el fondo yo sigo cobrando, ¿ya? El mismo arriendo, solamente que actualicé al valor actual. Eso es el IPC, esa es la corrección monetaria, es dejar a valores actuales, ya en los estados financieros, a las monedas. Ahora, la cuenta de corrección monetaria es una cuenta de resultado, porque esta cuenta puede tener pérdidas o puede tener ganancias. La cuenta de corrección monetaria es una cuenta de resultados, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta cuenta nosotros vamos a contabilizar la variación que ha habido por el IPC, por el tipo de cambio, cuando tenemos moneda extranjera, por los activos fijos, ¿ya? Entonces, eso es la corrección monetaria. Es el mecanismo en que nosotros podemos dejar reflejada estos cambios del poder adquisitivo. Aquí hay algo súper importante, chicos, que puso el profesor, si se dan cuenta. Dice, en Chile la corrección monetaria es una exigencia de la ley del impuesto a la renta. Por lo tanto, todos los balances chilenos tienen el efecto de corrección monetaria. Pero, ojo, con las IFRS, solo los países con hiperinflación deben aplicar corrección monetaria. Por ejemplo, yo trabajo actualmente en una empresa francesa, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Que nosotros cuando hacemos cuando juntamos los balances de las diferentes filiales, ¿ya? Yo, el balance de Chile, tengo que hacer unos ajustes y eliminar la corrección monetaria. ¿Por qué? Porque Francia no tiene corrección monetaria, porque no son países con inflación, ¿ya? O la inflación es muy baja. Entonces, ellos no tienen este proceso, ellos no hacen este proceso de dejar todas las cifras a un tipo de cambio exacto, no. Ellos tienen otra forma. Entonces, cuando yo junto mi balance, esa es la palabra, la consolidación, yo tengo que sacar el efecto de la corrección monetaria. Y de hecho, las IFRS, que son las normas internacionales de contabilidad, no consideran la corrección monetaria. ¿Ya? ¿Les queda claro, chiquillos? Sí, profe. Bueno, aquí el profesor les explica, porque me estoy guiando obviamente porque está en la clase el profesor José Miguel, ¿ya? Entonces aquí el profesor les explicaba a ustedes, digamos, el concepto de lo que estábamos hablando recién del poder adquisitivo, ¿ya? Dice, supongamos un país donde existe un único bien, las manzanas. ¿Les gustan las manzanas al profesor? ¿Ya se dieron cuenta? Precio periodo 0, 10 pesos. Precio periodo 1, 11 pesos. Entonces la inflación fue de 10 pesos. Si una persona dispone de 1.000 pesos y tiene la alternativa de depositar al 20%, la utilidad que obtendrá será la siguiente. Yo siempre me pierdo. Dice, para calcular la utilidad real obtenida en un depósito, lo que hacemos es comparar el dinero obtenido a la fecha del vencimiento con el capital depositado originalmente, pero actualizado según la variación del índice del precio al consumidor. La utilidad real, dice, es 1.200 menos 1.000 por 1 más P, que es el IPC. Dice, es 1.200 menos 1.000 por 1.2. La utilidad real fue de 100 pesos. ¿Ya? Aquí te está explicando lo que hablábamos de antes sobre el poder adquisitivo. Que nosotros cuando tenemos 100, después esos 100 no son los mismos 100. ¿Ah? Y el IPC lo que hace es llevar esos 100 antiguos, por decirlo, a los 100 actuales. Y para eso se utiliza el concepto de IPC y de la corrección monetaria. ¿Ya? Pero estos son ejemplos de poder adquisitivo. Ya. Vámonos al punto importante que es la corrección monetaria. Dice, inflación y estado financiero. El problema de la inflación. Primero que nada, ¿qué es la inflación, chiquillos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es la inflación?
inflación? Bueno, chicos, la inflación es el aumento sostenido de los precios. Cuando hablamos de inflación, es cuando los precios por ejemplo, los precios de la canasta que les hablaba antes, van subiendo. En Chile hay inflación, a veces estamos como en un 2 y tanto, un 3%, que implicó que durante el periodo X de 12 meses, por ejemplo, los precios subieron en promedio un 3%. Entonces, eso es la inflación, es el aumento sostenido de precios. Cuando tenemos empresas en países que son súper inflacionarios, es por ejemplo lo que pasa en Venezuela, Argentina, ¿ya? Donde la inflación de un mes para otro, los precios te subieron del 1000%. Nosotros tenemos una inflación súper baja y sumamente controlada por el Banco Central. Pero hay países donde la inflación se dispara y la gente pierde el poder adquisitivo. A mayor inflación, menor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque mi dinero vale menos. Como les explicaba adelante, sigo teniendo los 10.000 pesos, pero ya no compro 9 kilos de carne, ahora compro 7 cuando hay más inflación. Porque el precio de la carne sube, pero yo sigo teniendo los mismos 10.000 pesos. Pero los precios suben, por lo tanto, mi poder adquisitivo disminuye. Eso es la inflación. Por lo tanto, cuando hay inflación, obviamente, si lo llevamos a los estados financieros, la inflación, como dice aquí, distorsiona el valor de los activos y pasivos. Porque realmente no tenemos una realidad sobre el valor real que tienen las cosas, ¿ya? Distorsiona, dice acá, la relación entre ingresos y gastos. ¿Y qué es lo que hizo, qué se hizo en Chile tributariamente? ¿Qué es lo que hizo el Estado hace muchos años cuando se creó el impuesto a la renta? Creó el sistema de corrección monetaria. ¿Para qué? Para poder estabilizar y homogeneizar los resultados de las empresas. Por ejemplo, como yo les decía, el tema del dólar. Todas las empresas cierran a un mismo dólar el 31 de diciembre. Porque además, por ejemplo, las empresas importadoras, el dólar es sumamente importante. Entonces, si yo, por ejemplo, compré un dólar de 100 y el dólar hoy día está a 200, imagínense cómo cambió mi deuda. Porque cuando yo voy a pagar al extranjero, no voy a pagar el dólar a 100 pesos, lo voy a pagar a 200 pesos. Por lo tanto, el peso chileno, por ejemplo, vale menos. El poder adquisitivo del chileno en relación al dólar es menor en ese ejemplo. Por lo tanto, tengo que dejar en un balance, ¿cuál es la idea de la corrección monetaria? De dejar la deuda a los valores reales, ¿ya? Para eso es la corrección monetaria. Si yo tengo una deuda en dólar, dejarla al valor real. ¿Y cuál es el valor real según el Estado? Por ejemplo, en el tema de los balances al 31 de diciembre, es el último dólar observado de diciembre. Y todas las deudas se dejan valoradas a ese dólar. ¿Ya? Sigamos. Estos son ejemplos que hizo el profesor, pero yo quiero explicar un poco más de lo... A ver. ¿Cómo lo desarrolló el profesor José Miguel? Corrección monetaria. Ya. Esto, vamos a ver. Para efectos de la corrección monetaria, nosotros tenemos los activos y los pasivos monetarios. ¿Qué son? Son aquellos pasivos y activos cuyo valor nominal permanece constante, pero no es real. Ejemplo. Disponible. Cuentas por cobrar, deudas no reajustables.
Ya dice, están autoprotegidos de la inflación. Su valor real permanece constante en el tiempo. No, aquí hay un error, es lo que puso el profesor. Bueno, ¿a qué se refiere? A ver, ¿cómo se los explico? A ver, para que... ¿cómo se los explico para que... A ver, quiero mirar cómo lo puso el profesor José Miguel. ¿Cuáles son las cuentas? Aquí dice, ¿cuáles son las cuentas contables en el fondo que ustedes creen? Yo prefiero trabajar en términos de ejemplos chiquillos, de que ustedes piensen, ¿ya? Yo les hablaba recién de que, por ejemplo, la corrección monetaria nos sirve para dejar las cuentas en valores reales, ¿verdad? Por ejemplo, las deudas en dólares, ¿ya? Porque el dólar es variable, cambia todos los días. Por ejemplo, pero por ejemplo en la cuenta caja, ¿ustedes creen que la caja tiene corrección monetaria? Si yo tengo 100 pesos en caja, esos 100 pesos yo los puedo reajustar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Yo voy con 100 pesos al negocio en la esquina. Yo le puedo decir a la señora, no, pues que hay una inflación de 3%, entonces esto no son 100 pesos, son 103. ¿Puedo hacer eso, no? No. No, ¿verdad? No, no puedo hacer eso. Entonces, por eso es importante, hay ciertas partidas ya de los balances que nosotros no podemos aplicarles corrección monetaria, no podemos reajustar. 100 pesos son 100 pesos, ¿ya? Los que decían delante, sí, que puedo tener, si hay inflación, tengo un menor valor adquisitivo. Es decir, con esos 100 pesos yo compro menos, ¿ya? Pero los 100 pesos siguen siendo los 100 pesos. Si yo, por ejemplo, le vendí a Juanito Pérez una factura por 50.000 pesos, ¿ya? Y no hay nada estipulado, no hay un contrato de intereses o de que la venta es en UEF, etcétera, yo siempre le voy a poder cobrar los 50.000 pesos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no hay nada estipulado que diga que yo le pueda cobrar los 50.000 más IPC. Insisto, a menos que lo hayamos dejado estipulado. Pero en términos reales, cuando yo vendo a los valores nominales, ¿cierto? Entonces, como dice acá, cuando son los activos pasivos monetarios, son aquellos pasivos activos cuyo valor nominal permanece constante, pero no es real. Ejemplo, disponible, cuentas por cobrar, deudas no reajustables. ¿Por qué? Porque lo que les digo, los 100 pesos siguen siendo los 100 pesos. Yo sé que mi valor real disminuyó, ¿cierto? Pero los 100 pesos siguen siendo 100 pesos. Eso no cambia, ¿ya? ¿Estamos claros? Eso, por ejemplo, son activos y pasivos monetarios que no cambian. Su valor es estable, como dice la definición, permanece constante. Los 100 pesos son 100 pesos hoy día, mañana y pasado. Siempre van a ser 100 pesos. Que yo ahora pueda comprar más o menos cosas con esos 100 pesos, eso es efecto de la inflación. ¿Ok? Lo mismo pasa con las cuentas por cobrar. Yo le vendo a Juanito Pérez a 50.000 pesos. Y esos 50.000 pesos van a ser siempre 50.000 pesos. A menos que hayamos hecho un contrato, etcétera. Pero si no, en términos nominales, lo común y corriente del día a día, van a ser siempre los 50.000 pesos. ¿Ok? Siempre. Y bueno, obviamente las deudas no reajustables, lo dice su nombre, no se pueden reajustar por ningún motivo. ¿Qué productos, por ejemplo, como dice acá, están protegidos de la inflación?
¿Qué se maneja a través de la inflación? Por ejemplo, ustedes todos saben sobre los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios son en UF. Por lo tanto, y como la UF varía según la inflación, ya porque ustedes saben que si hay IPC, la UF sube, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ustedes lo han visto de repente en las noticias, todos los meses la UF sube, y cuando no sube es porque no hemos tenido un índice de precio al consumidor positivo, sino que ha sido negativo, ahí no sube, ¿ya? Pero la UF sube según la IPC. Por lo tanto, si es una moneda o es una forma de pagar o endeudarse, ya en UF no le afecta la inflación. ¿Por qué? Porque se mueve con ella. ¿Cierto? ¿A quién más tampoco le afecta la inflación, como dice acá? A las deudas con moneda extranjera. Porque como yo les explicaba, ya, las deudas en moneda extranjera, el dólar sube o baja todos los días, es un vaivén. Entonces, se mueve, y de hecho el dólar se mueve en relación no a la inflación, sino que a los mercados internacionales. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de, por ejemplo, de deuda que también nosotros, los bancos, por ejemplo, cuando tú pides un préstamo, siempre hay cláusulas de reajuste. ¿Mm? Es como lo que hablábamos delante, cuando yo hago un arriendo y le pongo que lo voy a aumentar todos los años según el IPC, para no ir perdiendo el poder adquisitivo de ese arriendo. Entonces, así se van manejando un poco las cuentas en relación al tipo de cuenta que es y cómo se maneja en relación a la inflación, ¿ya? Pero para Chile, por ejemplo, todo el efecto de la corrección monetaria y cómo se maneja en el fondo la inflación y el IPC está relacionado con el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea del Estado? En este caso, o cuál fue la idea, era que cuando nosotros determinamos la utilidad, sea una utilidad lo más real posible. ¿Mm? Entonces, y dejarla lo más real posible, es decir, es dejar los estados financieros lo más real posible. Y para eso usamos la corrección monetaria. Para que, ¿cómo se puede decir? Para que lo que partimos en enero y termine el 31 de diciembre, los dejemos a los valores no solamente nominales, sino que reajustables al 31 de diciembre. ¿Ya? Chiquillos, son las 6:30, vamos a quedar hasta aquí, porque yo mañana tengo que seguir ahora con el curso de la noche. ¿Ya? Así que vamos a retomar el tema de corrección monetaria, porque ahora alcanzamos a conversar un poquito en general, pero no a verlo en relación a los balances, y tomar impuestos diferidos. No sé, mañana yo les confirmo si se los voy a hacer yo o se los va a hacer el profesor José Miguel. Sí les aconsejo, chicos, hagan las tareas que les dejó el profesor José Miguel. Yo las revisé y están súper buenas para aprender. Échenle una miradita y mañana aprovechamos en el tutorial, en la hora de tutoría, aprovechamos y por último alargamos esa hora y podemos ver ejercicios o dudas que ustedes tengan, ¿ok? ¿Ya, chicos? Entonces quedamos hasta acá porque ya son las 6:30 y tengo que entrar al otro curso. Así que tengan buena tarde. Chicos, esto no es difícil, la corrección monetaria, al igual que delante con los análisis financieros, uno de repente ve los análisis financieros así como, ¡uy! Tanta fórmula, pero ustedes se dieron cuenta que cuando las fuimos viendo una por una, no era algo complicado. Es tomar el balance y tomar las cuentas que corresponden. En eso tienen que tener precaución, ¿ya? En tomar bien las cuentas que presenta el balance, ¿ya? Ya, chicos, dejamos hasta acá y nos vemos mañana a la 1 de la tarde, ¿ok? Chao, chao.